Pues bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Si me sigues mucho, habrás notado que la semana pasada no publiqué episodio a pesar de que era mi intención y de hecho había anunciado en el último episodio que sí, la semana siguiente esperaba hacerlo. Bueno, no fue así por circunstancias. En este episodio del que viene voy a tratar temas relacionados con tecnología, en concreto con la inteligencia artificial, lo cual paradójicamente hasta ahora he tratado poco en este podcast de Divergencia. Y digo paradójicamente porque la tecnología es mi pasión, es mi formación y es a lo que dedico mi actividad profesional. Pero bueno, en Divergencias había divergido y prácticamente apenas había hablado, aunque se ha aparecido en algún episodio, tema tecnológico o de inteligencia artificial. Pero en este episodio y en el que viene, además en el que viene de forma un poco más técnica, sí que voy a hablar de ella. En este caso, bueno, pues en este episodio, bueno, pues un poco quiero hablar quizá un poco de las consecuencias y de la asistencia y lo que debemos hacer para, bueno, responder a esa asistencia de la inteligencia artificial. Entonces, no hace falta que te diga, supongo que no hace falta que te diga, el gran desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial, su gran popularidad, y por eso espero que no haga falta que te lo cuente, y cómo empieza a estar casi omnipresente, desde luego en el discurso y cada vez más en nuestro uso, en el día a día de inteligencia artificial en sus versiones más sencillas de uso, como el típico ChatGPT en que todos pensamos y la mayoría, creo, utilizamos. Probablemente tampoco hace falta que te digas si me conoces. Hombre, si este es el primer episodio que ves, pues sí, pero que me interesa mucho, un poco como te decía antes. Y además suelo decir que además me interesa, o alegar, no sé si decir en mi defensa, que además me interesa desde hace muchos años, que no es porque ahora se haya puesto de moda, porque ahora tenía mucha demanda, puedo alegar y hasta demostrar que llevo estudiando e interesándome por la inteligencia artificial, pues desde hace más de 30 años. O sea que, digamos, es algo que realmente me interesa mucho. Y seguramente también seas consciente, pero te lo digo que me declaro, no puedes decir en otros sitios, como tecnooptimista. Siempre he creído que la tecnología es un motor de crecimiento, de desarrollo de la economía, de la sociedad y de las personas. Y ello sin ignorar que siempre las tecnologías también todas, y la inteligencia artificial en concreto, tiene sus riesgos o algún efecto colateral, o como se dice más en el mundo de los negocios, una externalidad negativa, como puede ser todo el impacto medioambiental. Pero así todo, en conjunto, yo estoy convencido de que la tecnología es positiva, que es un motor de progreso, y la inteligencia artificial no es una excepción, sino todo lo contrario. Y en ese motor de progreso es lo que sí quiero destacarte, aunque probablemente también seas consciente, pero aquí sí quiero ya empezar a trasladarte alguna idea, el poder transformador que tiene la inteligencia artificial. No sé qué opinión tienes, y aunque es cierto que hay hype, que hay exageraciones, que hay fantasías, pero la inteligencia artificial es real, su capacidad es real. Todo lo que puede hacer, o mucho, a lo mejor no todo lo que has oído decir, pero mucho, es real y lo puede hacer. Y es probablemente una de las tecnologías más transformadoras, no sé hasta atreverme a decir que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia. Pero desde luego de su historia reciente, de los últimos 2 siglos, pues probablemente sí. Sin que sea un planteamiento muy concienzudo, muy analizado, ni un modelo que propongan por ahí, me lo acabo de inventar. Si pienso en la tecnología, específicamente en la digital, pues podría identificar, yo creo, no sé, 4 o 5 grandes, no sé más revoluciones, pero 4 o 5 elementos muy transformadores. El primero, que seguramente se piensa poco porque casi lo damos por hecho, pero lo explico en mi primer libro, La carrera digital, y lo explico en algunos programas, sobre todo cuando hablo de transformación digital y cuando explico por qué lo digital es tan transformador. Pues un primer elemento, aparte de la propia existencia del ordenador, es la diferenciación entre hardware y software, porque gran parte de la potencia del poder transformador de lo digital viene del software. No me voy a extender aquí a explicarlo. Hombre, te invito a que leas mi primer libro, La carrera digital, que ahí lo explico. Pero bueno, el solo hecho de existir ordenado y sobre todo el software creo que es el primer elemento súper transformador de
de lo digital. Luego diría, y esto sí que es algo que se dice más, Internet. Pero Internet, hombre, sí hay Internet propiamente dicho, porque de alguna forma ha sido un estándar de facto. Pero básicamente al decir Internet me refiero a la conectividad global, a estar todos conectados con unos protocolos y una serie más o menos de aplicaciones, formas de trabajar que son comunes a nivel mundial. Y eso es enormemente transformador. Quizá como dos subapartados o dos elementos concretitos dentro de Internet, diría la parte de la web 2.0. La web 2.0 lo que quiero decir básicamente es la interacción, las redes sociales, la mensajería, el hecho que Internet no sea solamente para transmitir ficheros, digamos, o para publicación, sino que ha permitido, con lo bueno y lo malo que ha tenido, el diálogo abierto y masivo, y añadirá el comercio electrónico, que hoy en día lo damos por supuesto, pero si viste el boom y la explosión de las tecnológicas en el 2000 más o menos, claro, unas grandes expectativas que llegara al comercio electrónico. Y gran parte de la burbuja fue porque tardó en llegar algo más de lo que se estaba previendo. Pero bueno, ahora estamos acostumbradísimos a pedir cosas por Amazon, estas cosas, y bueno, pues si no viviste el cambio, ha sido un cambio realmente transformador. Pero todo eso lo ligo un poco al mundo de lo que es la Internet. Añadiría luego la movilidad, especialmente potenciada por la existencia del smartphone, que ha permitido llevar Internet y todas las aplicaciones a que la podamos tener en cualquier sitio. Quizás, algo que seas técnico o estés en unos sistemas, lo valores menos, pero yo creo que la cuarta gran revolución dentro de lo digital es el cloud computing y cómo ha permitido pues, que grandes proveedores nos den las aplicaciones, entonces no tenemos que estarlas instalando, aplicaciones más cosas, pero no tenemos que estarlas instalando y que capacidades muy complejas pues están a disposición de todo el mundo. Y la quinta, y probablemente se apoyan las anteriores, pero yo creo que es quizás la más transformada de todas, yo creo que va a ser o está empezando a ser la inteligencia artificial. Y en conjunto, toda la revolución digital probablemente esté a la altura como transformación de lo que puede ser la revolución industrial, por ejemplo. No sé si podríamos decir hasta que lo puede llegar a superar en cuanto a transformación, aunque evidentemente depende de que haya existido antes una revolución industrial para que ahora pueda existir una digital. En cualquier caso, volviendo a centrarme un poco más en lo que es la inteligencia artificial y lo que era el discurso que te quería traer. Claro, todo eso, como te decía, yo soy optimista. Entonces, la inteligencia artificial es una enorme oportunidad. Por supuesto, es una oportunidad para las empresas, para ser más eficientes, para hacer nuevos productos y servicios, bueno, para conocer mejor a sus clientes, 100.000 cosas. Pero en esa visión tecno-optimista que te decía, creo que es una gran oportunidad, bueno, también para las administraciones, pero es para la sociedad en su conjunto. Es una gran oportunidad de desarrollo global. Individualmente, para las personas también es una oportunidad. Te puedo añadir muchas cosas. Si me centro más en lo profesional, pues te permite potenciar muchísimo tus capacidades, hacer más rápido muchas cosas que ya sabes hacer cosas que no sabías hacer, ¿vale? y que ahora están en tus manos. Entonces, en todos los sentidos, pero ahora me voy a centrar un poco más en lo profesional, también para la persona es una grandísima oportunidad. Pero sí que hay algún fenómeno, uno que conviene resaltar y otro que me preocupa. El que conviene resaltar es el del vértigo, que incluyo en el título de este episodio. O sea, si estás más o menos al tanto, o si no, por lo menos, aunque lo oigas de lejos, pues te das cuenta de la velocidad que están sucediendo los cambios. O sea, por una parte es apasionante, es bonito, pero por otra parte es que ya te abruma. O sea, los cambios se producen constantemente. Me pasa este verano, en agosto, estaba en la playa y OpenAI anunciando cosas en agosto, pero cosas muy importantes. No voy a ponerme ahora a entrar en ello, pero cosas importantes, claro, de las que tienes que estar al tanto. Y están, bueno, pues prácticamente es que no hay semana o cada 2 semanas que no aparezca algo de OpenAI, de Google, o que tenemos alguna noticia de hardware, de Nvidia. Vamos, esto es una especie de locura. Entonces, como digo, por una parte es apasionante, sobre todo si te gusta la tecnología, como es mi caso, y especialmente la inteligencia artificial, pero también lo hace difícil de seguir. O sea, es que si no estás muy en ello, incluso estando, o sea, en cierto modo yo te hablo desde una posición privilegiada para hacer este seguimiento, porque tengo el background tecnológico desde hace, bueno, por formación o por ejercicio profesional,
tengo el background de inteligencia artificial, como te digo, llevo estudiándola desde hace más de 30 años. O sea que, digamos, tengo base para entender lo que viene y por mi actividad profesional actual, que es fundamentalmente de docencia y docencia en ámbito tecnológico y uno de los subconjuntos de los que imparto formación es inteligencia artificial, pues digamos, de forma natural incorporo a mi tiempo de trabajo, es normal que lo haga, el estudiar, el seguir esas tecnologías y ver cómo lo adapto y cómo lo llevo a clases, a charlas o a lo que sea. Y a pesar de tener el enorme interés que tengo en ello y a pesar de que estoy en una posición privilegiada para seguir todos esos cambios, a pesar de todo, cuesta. Cuesta enterarse de todo, cuesta entenderlo todo, cuesta probar todo, por no es todo lo relevante. Entonces, bueno, pues eso es la parte de vértigo, como digo, lo hace muy interesante, pero añade un pequeño riesgo, que es un poquito, en la parte final, un poco lo que te quería decir, un poco por este tema de exigencia, lo que te decía también en el título. Claro, es una gran oportunidad, es una tecnología súper transformadora que está transformando y va a seguir transformando sí o sí, o sea, es que no lo dudes. Todo el panorama, bueno, toda la sociedad yo creo, pero desde luego todo el ámbito, digamos, laboral y profesional y el de funcionamiento de empresas y de administraciones. Entonces, pero claro, y está cambiando muy rápido. Entonces, por una parte, no puedes permitirte el ignorarlo o mirarlo así un poquito de soslayo, porque es que si no te vas a quedar fuera, o sea, tanto a nivel individual como trabajador, como profesional, como si es a visión empresa, no te puedes quedar fuera. Es que hay que subirse a ello. Pero claro, es subirse a ello cuando está evolucionando a toda pastilla, o sea, a toda velocidad. Entonces es muy exigente, es bonito, o por lo menos a mí me lo parece, pero es muy, muy exigente. Y esto me lleva un poco a la tercera parte que quería en este episodio de reflexionar, que es algo que a veces pienso. O sea, yo en mis clases o en charlas solo animo, por supuesto, a todo el mundo, a todos los alumnos, a todas las empresas, a que se lancen a la inteligencia artificial. Por lo digo, porque es muy buena, es transformadora, pero además es que no te puedes quedar atrás porque es que va a transformar o está transformando. Entonces, les suelo decir así un poco en frase, bueno, no es graciosa porque no es que sea graciosa, pero vamos un poco para que se den, les suelo decir, oye, si no estás utilizando la inteligencia artificial, utilízala, y si ya la estás utilizando, utilízala más. Y ese es el mensaje, y de verdad que creo en ello y creo que es importantísimo y espero que seas consciente de ello, pero si no, digamos, toma nota. Pero la preocupación que a veces tengo de, claro, ese es el mensaje, es lo correcto, pero ¿y qué pasa si no puedes? ¿Qué pasa cuando esto que se dice aquí muy fácil? Sí, súbete al carro, estúdialo, pruébalo, utilízalo. Entonces, claro, por ejemplo, quizá en el caso menos, bueno, más sencillo, más fácil de tratar o de solucionar. Imagínate, claro, yo te digo, a mí la tecnología me encanta la inteligencia artificial y es mi ámbito de trabajo. Entonces, claro, en cierto modo, por lo menos mentalmente me cuesta poco. A lo mejor tengo que sacar tiempo, pero mentalmente me cuesta poco y hasta me inspira el trabajar en ello. Pero ¿qué pasa si tu vocación es completamente diferente? Si eres, pues yo qué sé, eres actor, eres escritor de novelas históricas, yo qué sé, tu ámbito tu vocación, tu ámbito de conocimiento, de trabajo, no tiene nada que ver con esto. Y esto pues te da pereza. O sea, si voy a suponer y desear que eres una persona estudiosa, que se autodesarrolla, y pues a lo mejor lo que quieres es leer de historia, no estar sabiendo cómo se maneja Copilot. Y claro, saber qué te quieres que te diga. O sea, puedes creerme que a pesar de todo que a mí me encanta esta tecnología y que te animo a utilizarla, puedo entender. Y que haya gente que es que, bueno, es comprensible. Y bueno, pues ¿qué pasa con esas personas? En este caso quizá lo más fácil, pues se siente. Igual que tampoco casi nadie nos gusta hacer la declaración del IRPF y tienes que hacerla, pues bueno, pues esto yo creo que tienes que hacerlo. Pero claro, hay casos peores. ¿Qué pasa si no tienes tiempo para ello? Pero que no tienes tiempo de verdad, no que no tengas tiempo como excusa, que no tengas tiempo de verdad. Pues imagínate una persona que, aparte de tener su trabajo, pues tiene a su cargo pues ancianos, un anciano que necesita mucho cuidado, ya no digamos a lo mejor si tiene demencia, Alzheimer,
o si tiene a su cargo una persona con discapacidad, o Dios no lo quiera, con él, algo de este estilo. ¿Qué pasa? Ya bastante tienes con trabajar, ¿vale? Con lo que es tu horario laboral estricto. Incluso, aunque quizás esto es más temporal y tiene más salida, pues oye, si estás al cuidado de niños, acabas de tener un niño o dos, pequeñitos, vamos, es que hay que dedicarles mucho tiempo. ¿Qué pasa? Entonces realmente tienes poco tiempo para estarte actualizando y para estar siguiendo este vértigo. Y hay casos peores, quizá el caso más extremo, por estos dos que te he dicho, bueno, el primero puede tener nuestra comprensión, pero se tiene que aguantar y subirse al carro. En los que falta de tiempo depende un poco de lo extremo que es esa falta de tiempo, por ahí sí que empieza ya a ser un problema. Pero claro, ¿qué pasa cuando hay situaciones ya pues, más extremas? Pues digamos de un nivel económico muy bajo, por ejemplo. Es verdad que hoy en día la conectividad es bastante barata, las aplicaciones, incluso inteligencia artificial, pues tienen su versión gratuita, pero así todo, ¿qué pasa? Tus ingresos son tan bajos que no te puedes permitir pues, una línea de banda ancha o un móvil. Y, por supuesto, acceder a versión de pago de alguna de las aplicaciones más relevantes, pues el ChatGPT o el que sea. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué hacen esas personas? ¿Qué hacen esos colectivos? Imagínate otro caso, pues una persona con bajo nivel de educación. Y además una persona con bajo nivel de educación, pero vamos a decir 35 o 40 años. Con lo cual ya a estas alturas estudiar, aprender, le va a costar, pero tiene mucho periodo todavía de trabajo por delante en que va a haber estas transformaciones. Bueno, ¿qué hacemos en esos casos? Y quizá el caso, el más extremo, bueno, no es el más extremo, pero de los más difíciles. Imagínate una persona con discapacidad intelectual, o incluso sin llegar a la discapacidad con un nivel intelectual bajo, que cualquier aprendizaje le pueda costar mucho. ¿Cómo hacemos para que se suba a estas tecnologías? Y claro, digo que me preocupa porque sinceramente no sé cuál es la solución. O sea, no veo, o sea, veo el problema potencial, por supuesto, y no veo la solución. Esto que te estoy hablando ahora mismo en realidad es un concepto que ya aparece, bueno, ha aparecido de toda la vida en la historia y también ligado a tecnología, que son las famosas brechas. Siempre cada vez que hay un avance o un estilo, bueno, pues hay colectivos que se pueden beneficiar o subirse a él y los que les cuesta más y se produce la brecha. Específicamente en el mundo de la tecnología, ya se va años hablando de la brecha digital y eso desde antes de que llegara, de que se popularizase la IA, simplemente con el propio hecho de Internet o de los sistemas. Y esa brecha digital se produce y ahora podríamos hablar, por darle un nombre, distinguir la de la inteligencia artificial de la genérica digital, pues voy a llamarle una brecha cognitiva por poner un nombre muy ligado a la inteligencia artificial. Pero ya sabes lo que te quiero decir. Si todos estos pues colectivos, por lo que sea, no pueden subirse al carro de esta adaptación y de esta evolución. Y el problema es, como te digo, es que no se me ocurre una solución original. Las brechas tradicionalmente, pues, ¿cómo se tratan? Bueno, pues con programas de acción social, normalmente de origen gubernamental o de administraciones públicas. Bueno, la acción que puedan hacer pues organizaciones como ONGs, organizaciones sociales y religiosas, voluntariado, pero que en ciertos sentidos suelen ser ayudas, parches, pero no solucionan el problema. Entonces, esa es la parte que quizá a mí más me preocupa. Eso, animo a utilizar la inteligencia artificial, pero ¿qué pasa cuando hay colectivos con dificultades o impedimentos reales para subirse a ella? Y bueno, pues eso, pues no tengo la solución. Entonces ya bueno, para cerrar un poquito más alegres, espero que tú no seas una de esas personas que estás en esas situaciones. Si estás en la primera y que te da pereza, pues se siente, no tienes que superarla. Y solamente para cerrar, recordarte cuál es el mensaje que doy siempre. Si no utilizas la inteligencia artificial, hazlo. Y si ya la utilizas, pues utilízala más.